Vamos a seguir con nuestra serie, Efesios, una carta para su iglesia. Y hemos estado aprendiendo juntos que Efesios es una carta general. Es decir, que no trata de un problema específico que haya en medio de los hermanos a quien Pablo le escribe. Habla de varias cosas, varias doctrinas, y es como un condensado del pensamiento de Pablo. Eso es lo que estamos viendo. Y esta carta circulaba en varias iglesias, como decir que circulaba la misma enseñanza en varios grupos de cristianos que aprendían según lo que el apóstol Pablo había escrito. Era leída para ser enseñada y tenía como propósito de formar la identidad de los cristianos. Efesios nos habla de nuestra identidad y es importante porque nuestra identidad es mucho más maravillosa y amplia de lo que podemos imaginar. El plan de Dios es mucho más precioso de lo que podemos soñar. Pablo habla de las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloriosa herencia, lo precioso que es saber que podemos acercarnos a Dios, ser transformados en su presencia, encontrar nuestra identidad en Él, tanto como individuos, padres, hijos, empleados, esposo, esposa, patrones, pero también como pueblo. Porque tenemos una identidad colectiva como pueblo. Tu identidad está íntimamente ligada a la iglesia, así como la reputación de Dios está ligada a su pueblo. Y tu identidad también está ligada a lo que adoras. Está ligada a lo que crees. Tus creencias influencian tu forma de vivir, tu forma de pensar. Como pueblo de Dios es necesario conocer al Dios que adoramos, estar cerca de Él. Pablo nos habla en Efesios 2, como lo veíamos hace 2 semanas atrás, del estado del hombre antes de estar en Cristo. Y él dice, antes estaban muertos en el pecado, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad. Pero luego nos habla de nuestro estado al estar en unión con Cristo. Dios nos resucitó, nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Y por bondad, dice, derramó sobre nosotros las incomparables riquezas de su gracia. Porque somos hechura de Dios, creados para buenas obras en Cristo Jesús, nuestro Señor. El gran problema del ser humano es que por naturaleza, naturalmente, se aleja de Dios. Se aleja, vive lejos de Dios, sin saber todas estas verdades, sin saber que solo en Cristo puede aprender a vivir y disfrutar plenamente la vida, que solo Cristo es nuestra plenitud, que nos llena, que nos puede llevar mucho más allá de lo que nosotros podríamos imaginar o donde podríamos ir solos. Tenemos acceso a toda la riqueza de su gracia, la riqueza de su bendición, pero solo por medio de Cristo Jesús. El mundo ofrece placeres pasajeros y el enemigo quiere que pongamos nuestra mirada en esos placeres. Pero el problema es que no solamente son pasajeros, pero también son nocivos. Pero Cristo quiere que pongas tu mirada en lo eterno, en algo que no te hace daño, algo que te llena, que te alimenta, te fortalece, te renueva cada día, te transforma. Quiere que conozcas su gracia, un regalo dado por Dios por precio de sangre, para que puedas disfrutar eternamente la vida que te quiere dar en su presencia, vida de abundancia, amor, gozo y paz por la eternidad. Cristo viene a derribar las mentiras del enemigo y para hacerlo nos enseña la verdad. Y la única solución al problema humano es volver a Dios, es conocer la verdad. Cristo dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Cristo es la verdad, una verdad que quita el odio, que quita la enemistad, una verdad que puede reconciliarnos con Dios, hacer de nosotros sus hijos, herederos, su pueblo. Pero el único que puede hacer esto es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él y nadie es libre si no lo conoce a Él. Pero el ser humano por naturaleza, como decíamos, escoge caminos que lo alejan de Dios. Impulsados por nuestros corazones, por nuestros pensamientos egoístas, por nuestros deseos pecaminosos, tomamos rumbos que la Biblia describe como camino de muerte. Proverbio 14:12 dice, el camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Por eso necesitamos ser guiados por Dios, transformados por Dios, instruidos por Dios, porque solos caminamos hacia el desastre. Pero Dios tiene algo mejor para nosotros. Para cada ser humano, cada pueblo, nación, tribu, sea cual sea tu idioma, tu origen étnico, tu nivel académico, tu nivel social, tu contexto, hay un llamado de Dios para tu vida. Un llamado al amor, a la unidad, a ser un pueblo unido juntos ante Él. Un solo pueblo para el Señor. Y en esta carta a los Efesios, Pablo habla de todo esto. Y define lo que es ser el pueblo de Dios, lo que es ser la iglesia. Y lo hace hablando de paz, hablando de unidad, hablando de una nueva humanidad creada en Cristo Jesús, invitándonos a no quedarnos en el antes como lo veíamos, en las divisiones, en el pasado o en nuestra antigua forma de vivir, en nuestra identidad antigua. Nos invita a entrar en el después de Dios para nosotros, en algo mucho mejor. Los planes de Dios siempre son mucho más grandes y poderosos de lo que nos imaginamos. Y hoy vamos a seguir hablando de ese plan de Dios, de ese después. En uno de sus libros, el teólogo y pastor N.T. Wright escribe la historia de una joven. Esta joven, él cuenta que era bastante hábil con sus manos y bastante hábil para hacer diferentes prendas, para escoger colores. Y un día ella decidió hacer buen uso de ese talento que tenía. Y empezó a vender ropa. Y de esta forma dijo, podría ganar un poco de dinero para mi familia. Y decidió contratar a 2 ayudantes, 2 personas que iban a ayudarla a fabricar esa ropa, pero también a un joven que iba a ser el que iba a buscar el material y que después iba a ir a vender las cosas a las personas. Y empezaron a hacer ropa, le empezó a ir bien, empezó a florecer el negocio, hasta que en un momento ya no alcanzaban a hacer todo lo que se les pedía. Entonces ya tuvo que contratar a 2 personas más. Y esas 2 personas más se unieron, empezaron a trabajar juntos, seguían haciendo lo mismo, hacían ropa. Y después de un tiempo de trabajar juntos y estar contentos y estar satisfechos con lo que hacían, una le dijo, ¿y qué tal si hacemos algo más? Hacemos ropa, pero ¿qué tal si en vez de hacer solo ropa empezamos a hacer cortinas, fundas para sillas y empezamos a usar todos esos tejidos y todo lo que tenemos para hacer más cosas? Y la joven sonrió porque por fin para ella había llegado un momento especial. Y fue a su escritorio y fue un cajón que ella mantenía cerrado con llave. Y ahí había un sobre que ella misma había sellado el día que abrieron el negocio. Y se lo pasó a la que le había preguntado y le dijo, toma el sobre, abre y léelo. Y al leerlo su ayudante se dio cuenta que era un plan escrito para un negocio mucho más grande de lo que estaban haciendo. Un negocio que implicaría hacer mucho más que solo ropa. Un negocio en el cual usarían todas las telas para fabricar toda clase de cosas que la gente querría en sus casas. Tal como se habían propuesto, ella también tenía ese plan desde antes. Un plan de hacer algo mejor. Y había guardado eso en secreto por todo ese tiempo porque sabía que si lo decía de un principio quizás iban a pensar que estaba soñando muy grande, que era mucho, pero ahora ya había llegado ese tiempo de compartirles ese plan y de hacerlo realidad. Como diciendo, ya hemos mostrado que hemos sido capaces de hacer esto, de manejar este negocio y de vender, y el resto ya estaba planificado desde el inicio, así que hagámoslo, les dijo. Y el joven ayudante que estaba ahí se dio cuenta que de repente él ya no era parte de un pequeño negocio, pero que estaba entrando a algo completamente nuevo. Se dio cuenta que su trabajo y su vida estaban a punto de cambiar drásticamente para siempre. Ya no sería el ayudante de un pequeño negocio de ropa local, ya sería parte de algo mucho más grande de lo que pensaba. Y saben, de la misma forma la revelación del plan de Dios fue progresiva hasta llegar a la revelación total en Cristo Jesús. Y Pablo debió sentirse un poco como este joven que solamente hacía lo que tenía que hacer. Iba a comprar, iba a buscar, iba a entregar, y de repente hay algo mucho mayor.
De pronto su vida cambió, de pronto lo han dejado entrar a una historia extraordinaria. Dios lo ha hecho partícipe de un secreto maravilloso, de un plan mucho mayor de lo que él se imaginaba. El mensaje de hoy lleva por título: hay algo mejor. Para el pueblo de Dios hay algo mejor. Para el mundo entero hay algo mejor. Hay algo más grande. Hay algo mejor. Porque en el Señor no hay exclusión, hay pertenencia. Somos portadores de un mensaje que invita a todos a ser parte del maravilloso plan de Dios. No hay vida sin sentido, hay un propósito. No hay extranjeros, no hay soledad, no hay aislamiento. Hay una familia. Y vamos a empezar con este primer punto. No hay exclusión, hay pertenencia. Esta carta a los Efesios es la carta donde se le concede más atención a la iglesia que cualquier otra carta. Pablo hace afirmaciones maravillosas sobre la iglesia y al escribir quiere traer unidad en el cuerpo de Cristo. Quiere quitar todo sentimiento de división, de exclusión o todo sentimiento que diga no perteneces. Es lo contrario, Pablo quiere enseñar que todos tienen su lugar dentro del pueblo de Dios. Y para enseñar que todos pertenecen, usará un tema de actualidad. Él va a usar un tema de actualidad que era actual tanto en su época como en la nuestra. Una división que había entre los judíos y los no judíos. Los no judíos que también se les llama los gentiles o de una forma peyorativa los incircuncisos. Los judíos son de la circuncisión, los gentiles son los incircuncisos. La mentalidad de los judíos dice que ellos son especiales, que son diferentes, que no tienen que mezclarse con otros pueblos, que son el pueblo santo de Dios. Ellos tienen las promesas del Mesías, de un futuro mejor. Y los no judíos no pueden participar plenamente de ese pacto sin circuncidarse. Eso es lo que ellos decían. Y de hecho Pablo está encarcelado al escribir esta carta porque fue falsamente acusado de llevar a un no judío dentro del templo. Era algo tan fuerte, tan grave, tan importante para ellos que las autoridades romanas les permitían tener autoridad legislativa sobre los que violaban esta ley del templo, que no podía entrar a ciertos sectores alguien que no era judío. Y saben, en el Antiguo Testamento lo curioso es que la única división que había en el templo era para dividir el espacio que tenían los sacerdotes y los que no eran sacerdotes. Eso era lo único que había. Pero después empezaron a agregar ellos más divisiones, y una de ellas para no dejar entrar a los gentiles, a los extranjeros o a los enfermos. La mentalidad de división y de exclusión de todos los que no eran judíos era tan fuerte. Y estaba tan anclada en su mente, en sus corazones, en su forma de vivir, en su forma de actuar, que mismo al venir a Cristo, los que creyeron en Jesús, algunos seguían pensando de esa forma. Mantenían esa antigua forma de pensar, esa antigua forma de vivir. No, esto es para nosotros. No, esto es mi promesa, este es mi Mesías, mi bendición, mi Dios, mi templo. Mis cosas, ellos son pecadores, incircuncisos, rebeldes. No nos juntemos con ellos. No vaya a ser que Dios nos quite la bendición. No vaya a ser que ellos nos traigan maldición. Y lamentablemente muchos cristianos también piensan así. Y crean esa división, ese sentimiento de no eres suficiente para estar con nosotros. Nosotros somos santos, nosotros no hablamos así, nosotros somos cristianos. Y al igual que los judíos cristianos del tiempo de Pablo, no comprendemos que en Jesús todos pueden ser parte de las promesas. Todos pueden ser perdonados, todos pueden ser justificados y llegar a ser nuevas criaturas. Todos en igualdad de condiciones pueden venir ante Dios, reconocer sus errores y ser perdonados, ser incluidos en el pacto, incluidos en las promesas. Todos los que ponen su fe en Cristo pasan a ser parte de la nueva humanidad en Jesús. Pero los judíos de aquel entonces seguían pensando como antes, que había que separar a los que no eran judíos. Y no se daban cuenta que Dios tenía algo mejor, tanto para ellos como para todos nosotros. Nuestra vida no podemos ser la iglesia que cree que somos mejores o superiores que otros, porque eso no es nuestro llamado.
Eso fue un problema que los apóstoles tuvieron que resolver desde el principio. Porque tanto los judíos como los gentiles son esclavos del pecado antes de encontrarse con Cristo Jesús. Fuera de conocer a Jesús no hay ninguna ventaja para ningún ser humano. Necesitamos encontrarlo a Él. Pablo escribe en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No algunos pecaron, todos pecaron. Todos, no algunos. Por igual necesitamos perdón del Señor, por igual necesitamos la gracia de Dios. Y los que hemos conocido su gracia debemos recordar que un día también fuimos merecedores del castigo de Dios. Pero solo por Cristo Jesús hemos sido salvos. Y no fue por mérito. Y en el caso de los judíos tampoco por mérito. Por eso Pablo escribe en Filipenses 3:3, dice, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Tenemos muchas veces esa idea de poner nuestra confianza en nuestros esfuerzos, en lo que yo hago, cómo yo sirvo, cómo yo conozco, pero no es por esfuerzo humano. Y él habla aquí que no es por eso, y habla de circuncisión en ese contexto, pero podemos aplicarlo a nuestras vidas en tantas cosas que nosotros podemos pensar, lo que yo hago, Dios debe amar lo que yo hago, debo ser un favorito de Dios. Deben haber niveles de personas y yo creo que estoy cerca de Dios. No, para el Señor somos sus hijos, su pueblo. Y Pablo no dice que la ley sea mala, pero les recuerda a sus hermanos judíos que desde siempre el plan de Dios fue incluir a todas las naciones, que había algo mejor para todos, que las obras no son lo que te pueden salvar. Solo tienen que poner su fe en Cristo. Por eso dice también en Filipenses 3, versículo 4-7, dice, yo mismo tengo motivos de tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivo para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. No importa qué tanto esfuerzo hagas, es Cristo, es por gracia, es su amor. Cristo es el centro de todo. Cristo es nuestro refugio, nuestra confianza, nuestro sostén, nuestro orgullo. El acceso al Padre es por Cristo. Todo aquel que pone su fe en Cristo es hecho hijo de Dios, nueva criatura. En Cristo no importa de dónde vienes, importa a dónde vas con Él. No importa quién eras, importa quién Cristo hizo de ti, porque Él tiene nueva identidad para ti, nuevo destino y nuevo propósito. Eso eres tú en Cristo Jesús, su Hijo amado. Es por su sangre en la cruz, por lo que Él hizo, no por lo que nosotros hacemos. Y siempre lo decimos, las obras o lo que hagamos es en respuesta a lo que Él ya hizo por nosotros. Y sabe, el hecho de que los no judíos sean incluidos en el plan de Dios, en el plan de salvación, no es una idea improvisada que se le ocurrió a Pablo para decir, hagamos crecer la iglesia un poco más, incluyamos a estos también. No, era algo que ya estaba pensado. Como en la historia del principio, había un plan escondido que todavía no era revelado, pero que le fue revelado en Cristo Jesús. Desde el principio Dios dio pistas, igual le dice a Abraham en Génesis 12:3, dice, por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. No dice tu familia, no dice los hispanos, no dice los mexicanos que comen tacos tan ricos, a ellos los voy a bendecir por la comida que hacen. No, el Señor nos incluye. Escuché un grito por ahí. Alguien estaba feliz de escuchar tacos, pero no hay mérito, por allá habían tacos. Es por lo que Cristo hizo por nosotros, por el plan de Dios de salvación desde el principio. Todas las familias de la tierra. Isaías 2:2, en los últimos días el monte del templo del Señor será establecido y hacia él correrán todas las naciones, todas. Un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Y nosotros anticipamos ese día con gozo, con expectativa. No más dolor, no más división, no más guerra, no más enfermedad. Todos unidos adoraremos al único Dios y estaremos con Él eternamente. Eso es lo que esperamos. Esa es nuestra esperanza.
Isaías 56:7 también dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ese es un texto que Jesús utilizó cuando entró al templo y vio que los mercaderes estaban tomando el lugar de los extranjeros, de los enfermos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Zacarías 2:11: en aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Y sabe, mismo Egipto, pueblo que cuando lo mencionamos lo primero que pensamos es los enemigos de Israel, los que esclavizaron al pueblo de Dios, los que merecen la ira, el castigo de Dios, las plagas, castigo por su maldad. Pero mire lo que el Señor dice en su palabra en Isaías 19:24 y 25. Dice: en aquel día Israel será, junto con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra. El Señor de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Ese es el corazón de Dios para la humanidad. Muchas veces nosotros tenemos planes de venganza hacia nuestros enemigos, pero Dios tiene algo mejor. Para todos tiene planes de restauración, de perdón, de vida eterna, de gozo en su presencia, de pertenencia, que hagan parte de la bendición, parte de la heredad, parte de la familia, parte del pacto. Y eso es una buena noticia para todos, porque todos, al estar fuera de su voluntad, al estar sin Cristo, somos enemigos de Dios. Pero en Él somos reconciliados y somos llamados a imitar su amor. Y tenemos que aplicar esta palabra que nos cuesta tanto aplicarla. Muchas veces nos cuesta, es fácil para nosotros más bien poner a un lado a aquellos que nos caen mal, o que consideramos como indignos, que consideramos como traidores por no pensar con nosotros, por no tomar las decisiones como nosotros las tomaríamos. Pero mismo Egipto tiene profecía de ser llamado pueblo de Dios. Dios tiene planes mucho mayores para ti y para mí. Donde el enemigo quiere traer enemistad, Dios quiere traer a ser una familia. Donde el enemigo quiere traer división, Dios quiere traer unidad. Donde el enemigo quiere traer pleitos, Dios quiere traer paz. Donde el enemigo quiere traer muerte, Dios quiere traer vida. Donde el enemigo quiere traer insatisfacción, derrota, deshonra, dolor, en Cristo encontramos plenitud de gozo, victoria, sanidad, honra, amor, consuelo, gozo. Ven y entra al plan de Dios para tu vida, porque hay algo mejor para ti desde ahora y para siempre. Tenemos promesas eternas en el Señor. Y en Él no hay distinción. Él quiere que todos se acerquen, que todos vengan al arrepentimiento y tengan vida. Pero Pablo reconoce algo. Dice que los judíos fueron privilegiados por ser el pueblo de donde vino el Mesías. El pueblo que conocía a ese Dios que permitió o que prometió un Salvador. Y escribe en Efesios 2:11 y 12, él dice: por lo tanto, les dice a los no judíos, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pablo nos cierra los ojos frente a la realidad que los gentiles, es cierto que no conocían a Dios, contrariamente al pueblo de Israel que tenía la ley, que había recibido revelación de Dios. La ley era como una carta de presentación de quién es Dios y de lo que Dios esperaba de su pueblo. Los gentiles no tenían eso. Recuerden, les dice Pablo, que en aquel entonces, ¿saben? En esta carta a los Efesios hay muy pocas órdenes o muy pocos imperativos, pero este es uno de los pocos que hay. Recuerden que antes, y en todo este capítulo 2 que hemos estado viendo, hay antes y después, hay comparaciones, poco imperativos, pero este es uno de ellos. Recuerden que antes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Es tan importante estar siempre recordando
recordando lo que Cristo hizo por nosotros, recordando de dónde nos sacó, cómo su gracia nos salvó, cómo nos alcanzó, tal como éramos, para ser parte de su pueblo, para hacernos partícipes de su herencia, para recibir su espíritu que comenzaría su obra en nosotros. Porque sabe, fácilmente, como les decía, olvidamos. Fácilmente nuestros pies nos llevan lejos de Cristo. Ponemos nuestros ojos en dioses ajenos. Las comparaciones que Pablo hace entre el antes y el después tienen por objetivo de llevarnos a ser conscientes de lo que fuimos y de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Tanto los judíos como los no judíos, todos necesitamos el perdón de Dios dado por medio de Cristo. Y continuamente debemos recordarlo. ¿De dónde vinimos? ¿Dónde Cristo nos trajo? Porque eso provocará en usted, alimentará en usted una actitud de agradecimiento al Señor. Tenemos que vivir agradecidos por lo que Él hizo por nosotros y también va a alimentar nuestra obediencia a Él. Recuerden, les dice, antes estaban separados, estaban excluidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero Pablo no se detiene aquí. Ahora les va a dar el después. Efesios 2, versículo 13 al 16 dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo, porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos a una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros, no son extraños, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, edificados sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Eso somos todos nosotros en Cristo Jesús. Un pueblo que le pertenece al Señor. Un pueblo que tiene promesas y que es parte del pacto de Dios. Entonces, hermanos, recuerde lo siguiente. Perteneces. Digo conmigo, pertenezco. Tú perteneces al pueblo de Dios. No dejes que el enemigo te haga sentir que no eres parte de las promesas. O que no eres parte del plan de Dios. O que no hay plan para ti. O que no eres parte de la herencia eterna. Que no hay futuro para ti. O que tus pecados son muy grandes. O que estás demasiado lejos. Por eso Pablo dice, tanto los que estaban cerca como los que estaban lejos, Dios proclamó paz. Dios nos llamó. Dios nos acercó. El enemigo buscará toda clase de mentiras para hacerte creer que no perteneces, para hacer que te vayas, que te alejes, que no busques al Señor. Pero no le creas. No se trata de nacer en la familia correcta. No se trata de hacer las obras correctas. No se trata de decir las palabras correctas. No se trata de nada que puedas hacer. Se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz para acercarte a Dios. No puedes merecerlo, pero al creer ya lo recibiste. De eso se trata. Y Dios le revela ese misterio a Pablo, como decíamos. Había algo oculto que Él reveló. Y Él lo deja por escrito en Efesios 3, versículos 5 y 6. Dice, ese misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Definitivamente en Dios hay algo mejor. En Dios no hay exclusión, hay pertenencia. Pero eso no termina aquí. Hay pertenencia, pero también hay propósito.
En Cristo no hay vida vacía, no hay vida sin sentido, sin propósito. El evangelio que trae esa buena noticia de pertenencia también trae a nuestras vidas un propósito. El evangelio mismo es el propósito de lo que hacemos. Pablo escribe en Efesios 3, versículos 7 al 8, dice: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante, dice, de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. El evangelio es el propósito. Y sabe, todos servimos a algo o a alguien en nuestras vidas. Todos le dedicamos tiempo a algo, hacemos avanzar a algo. Y la pregunta es: ¿de qué eres siervo? ¿Qué estás haciendo avanzar? ¿Eres siervo del Dios Altísimo? ¿Es tu vida una vida con propósito en el plan de Dios? ¿Sirves el reino de Dios contribuyendo al avance del evangelio? La revelación del evangelio, más que simplemente entender este mensaje tan precioso y tan poderoso. El evangelio no es solo para que lo comprendas y te lo guardes. Es para que te hagas partícipe de él, para que hagas parte de aquellos que sirven al Dios que nos ha revelado esa verdad. El evangelio no es una opción o una propuesta más en un mundo de muchas opciones. Es una realidad activa. Cristo es Rey. Somos convocados a vivir bajo su señorío, convocados a vivir en su reino. Cristo venció el pecado y le da acceso a esa victoria a todo aquel que cree. Es una realidad. Cristo es el único camino que llega al Padre, el único que te hace libre. Cristo es el único que te puede dar vida. Por eso dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree, no hay otra opción para vivir. El que cree en Jesús. Y los que hemos creído no solo recibimos esa herencia, pero también recibimos un llamado. La responsabilidad de predicar. La gracia nos salva, pero también la gracia nos compromete. Pablo fue hecho siervo, dice la palabra, por el don de la gracia. El don de la gracia te hace no solo salvo, pero también siervo. Y Pablo estuvo hasta dispuesto a ser encarcelado por predicar ese evangelio. Porque es un regalo de Dios predicar. Es un privilegio. Es un privilegio servir al Señor. Te da un propósito en tu nueva vida, compartir esa revelación. Y esto se hace de varias formas. Predicando el evangelio, hablándolo, discipulándolo, acompañando, instruyendo, enseñando, siendo de testimonio, amando, siendo un reflejo de quién es Dios. Y sabe, la iglesia del primer siglo, para alguien de esa época que entraba en un grupo de cristianos, para él la primera impresión no iba a ser: estoy en un grupo religioso. No, él lo que iba a ver al entrar en un grupo cristiano es: estoy con unos intelectuales. Porque los grupos cristianos parecían más un grupo intelectual o quizás de una cierta escuela que un grupo religioso. Porque les enseñaban, entre otras cosas, a leer, para que pudieran aprender, para que puedan leer la palabra de Dios. Les enseñaban, la educación era algo para los ricos, para la élite. No todos tenían acceso a ser educados, pero la iglesia le enseñaba a la gente a leer. Para ellos era un privilegio poder enseñar, poder compartir. Y de hecho ellos estaban en avance en su tiempo, habían hecho tecnología mejor para leer. Bueno, tecnología de hace 2000 años atrás, no se imaginen un teléfono celular ni nada por el estilo, pero en ese tiempo los rollos de la Biblia eran rollos gigantes que era difícil buscar pasajes bíblicos. Entonces hace un tiempo ya en esa época se usaba algo que se llama un códex, que eran como varias hojas una encima de otra que estaban juntas y se parecía a un libro, los libros que conocemos hoy. Y los cristianos mejoraron aún más eso para que sea más fácil de usar y de transportar. Entonces alguien llegaba ahí y decían: pero están usando la última tecnología, el último iPhone, la última tablet.
Y eso era para enseñarle a la gente, enseñarle al pueblo de Dios quién es su Dios. Nuestra misión como iglesia es dar a conocer quién es nuestro Señor. Es un orgullo, es algo precioso poder predicar su palabra y nosotros con nuestra experiencia, con lo que vivimos con el Señor, con la historia que tenemos con Él, compartir lo que es capaz de hacer en la vida de alguien que decide seguirlo. El Señor marcó un antes y un después, estoy seguro, en la vida de muchos de los que están aquí presentes. Es un privilegio para ti poder compartirlo y ver cómo lo hace en la vida de otras personas, porque Él sigue obrando en medio nuestro. Si tú lo crees, deberás decir un amén y decir: yo quiero compartir quién es mi Dios. Desde un principio la iglesia comprendió que debía enseñar, predicar. La iglesia es un pueblo destinado a dar a conocer la gloria de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios a las naciones. Somos portadores de algo que ni siquiera merecemos, que es mucho más grande que nosotros. No solo hemos recibido un don de gracia, hemos recibido perdón inmerecido, sino que también Cristo hizo de nosotros sus embajadores, sus representantes, para llevar este mismo regalo que recibimos a otros. Predicar, crecer juntos en la fe, crecer en nuestro entendimiento de quién es Dios. Hay tanto que enseñar sobre quién es Cristo, sobre lo que son las riquezas que tenemos en Él, la gracia, poder para salvación, la vida, la unidad, la verdadera paz, la esperanza eterna, el amor infinito de Dios. Nuestros labios no pueden y no deben callar. Somos mensajeros de algo mucho mayor que nosotros, algo que sobrepasa mismo nuestro entendimiento. Si eres parte del pueblo de Dios, debes abrir tus labios para compartir su gracia con los demás. Para Pablo la gracia es mucho más que el regalo, como decíamos. El hecho que podamos predicar es también gracia. El don viene con tarea, con responsabilidad. No es solamente privilegio, es responsabilidad. Somos administradores de la gracia, dice la palabra. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Has puesto tus dones al servicio del Señor? ¿Has respondido a su llamado de administrar esa gracia? La gracia de Dios te conecta con los demás. Y eres invitado a ser parte de un pueblo multicultural, multigeneracional. Somos invitados a avanzar, construir, instruir juntos. La gracia de Dios te compromete en esa misión de predicar y también te capacita para hacerlo. El Señor te llama y te capacita. Además, la gracia no te permite ser pasivo. La gracia es el poder de Dios actuando en nosotros, a través de nosotros, y espero que diga amén aquí, también a pesar de nosotros. Amén. No importa quién eres, quién soy, dónde estábamos, mis errores, lo que pienso que me quita autoridad. La autoridad no es mía, es del Señor. Del Señor es la autoridad. Su Espíritu Santo habla a través de tus labios. No es tu experiencia que habla, no es tu capacidad de obedecer todos los mandamientos. El Espíritu Santo habla a través de ti. Él es la autoridad en tu vida para predicar. En el pueblo de Dios no hay exclusión, hay pertenencia, y a eso agregamos: no hay extranjeros, no hay soledad, no hay aislamiento, porque hay una familia. Como lo leíamos recién, Efesios 2:19 dice: ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Somos una familia y cada miembro de esa familia debe sentirse bienvenido. Debe sentir que es importante, aceptado, respetado, amado. Y entiendo que en una iglesia como Nueva Vida, fácilmente muchos pueden venir y quizás perderse en medio de la gente. Quizás algunos hasta se aprovechan de eso para irse rápido. A pesar de que todos los sábados digo lo mismo: quédense en el café Nueva Vida. Compartan con nosotros. Vengan a hablar con nosotros. Pero es tan importante hacerlo de verdad.
Y muchos, como digo, se aprovechan de ir rápido, de irse rápido, sin compartir, sin participar, sin comprometerse. Hoy quiero llamarlos a entrar plenamente en el plan de Dios para sus vidas. Responder a su llamado, aceptar no solo el regalo, pero también la responsabilidad que te da el hecho de conocer a Jesús. Responsabilidad de participar, de pertenecer realmente al pueblo de Dios, de no ser extranjero, de no ser un turista que solo visita, pero más bien predicar, conocerlo más, ser discipulado, ser enseñado, guiado, instruido, corregido cuando es necesario. Quizás algunos piensan que no hay diferencia, que su participación no importa, pero déjame decirte, Dios tiene para ti mucho más de lo que te imaginas, pero nunca vas a llegar a conocer la magnitud de sus promesas y de su amor si no decides realmente ser parte de su pueblo. Si no entras, si no te comprometes, algunos vienen solo los sábados. Y quizás pueden sentir que en medio de la multitud están solos, que nadie los ve, pero hay alguien que te ve. El primero es el Señor Jesús. Él te ve. Ahí donde estás, Cristo te ve, pero quiere más que eso. A través de su iglesia te quiere hablar, te quiere bendecir, te quiere enseñar, te quiere instruir, te quiere discipular. Pero eso no se puede hacer si solo visitas a su pueblo una vez por semana el sábado, si es que viene una vez por semana el sábado en la noche. Debes dar un paso más. Debes conocer a su pueblo. Debes compartir con su pueblo. Si bien es cierto que puede ser difícil compartir juntos en la asamblea, es cierto que somos muchos, es cierto que a veces, y perdón, se me olvidan los nombres de cada uno de ustedes, me entenderán y me perdonarán. A veces es difícil. Pero por eso como iglesia nos reunimos también en otras reuniones. Por ejemplo, los grupos que mencionábamos al principio. Somos muchos quizás aquí el sábado, pero no somos tantos en los pequeños grupos porque ese es el objetivo. Si usted no lo sabía, cada semana hay grupos para todas las edades, solteros, casados, hombres, mujeres, familias, jóvenes, ancianos. Y si se me olvida algo, van a ver que hay una lista grande de todo lo que hay. Y ahí todos juntos permanecemos en la enseñanza de la palabra. Juntos somos parte del pueblo de Dios. Juntos aprendemos, juntos respondemos a nuestro llamado. Aplicamos la palabra que dice en Hechos 2:42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión. Para mantenerse firmes no podemos aislarnos, no podemos hacerlo solo, no podemos venir solo el sábado y pretender que vamos a permanecer firmes solos. Pablo ora en Efesios 3, 17 al 19, diciendo: pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes, no solos, junto con todos los creyentes, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El llamado es un llamado en plural. No es en singular, es llamado como pueblo. No es un llamado a aislarse, es un llamado a unirse, a crecer juntos. Y eso no se hace solo. No se puede hacer solo el sábado en la tarde. Por eso no había una y otra vez lo invitamos a participar, a servir, a ser parte de los grupos en casa. ¿Y sabe por qué? Porque en los grupos aprendemos juntos a aplicar la palabra. No puedes quedarte en la teoría, no puedes quedarte en la información. Qué linda la información, qué interesante. Ok, los cristianos eran intelectuales. ¿De qué me sirve? Te sirve de saber que tienes que aprender más justamente y tienes que estar en esas actividades. En los grupos aprende a amar a tu prójimo a pesar de sus diferencias. En los grupos aprende a vivir en familia. En los grupos oramos los unos por los otros. En los grupos somos fortalecidos, animados, enseñados. En los grupos podemos realmente aprender y aplicar la palabra. Cuando nos enseñan Romanos 12:15, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. En los grupos lo podemos hacer. Ahí somos consolados, compartimos logros, derrotas, temores, alegría. Ahí somos instruidos. Y ahí somos realmente una familia. Y sabe, a la entrada le entregaron un cartón rojo. Y si quiere, de hecho puede tomarlo ahora mismo. Y en ese cartón va a encontrar un código QR para inscribirse a un grupo. Y sabes, te exhorto a hacerlo. Te exhorto a unirte a un grupo. Sé parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Sé parte de la familia. No eres extranjero. Por lo tanto, no actúes
como extranjero. Perteneces al pueblo de Dios. No actúes como un turista. No eres un externo. No pienses que eso no es para ti, que no aplica para ti, que es para los demás. Es para ti. Es una invitación para ti. No cierres tu corazón al llamado de Dios. Ven y sé parte de la iglesia. En medio del pueblo de Dios no debe existir la exclusión, la división, el aislamiento, la soledad. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, porque Él trajo paz, Él trajo unidad. En Él Dios hizo una nueva humanidad. Hizo de nosotros una familia. Y de hecho, si quieres puedes unirte desde ya usando tu teléfono con el código que está en ese cartón. Y si tienes duda al final del servicio, como siempre, estará el kiosco de los grupos a la salida para responder a tus preguntas, para ayudarte si no logras inscribirte con tu teléfono. Pero para llegar a conocer algo mejor, eso que Dios tiene para ti, es necesario que hagas parte de su pueblo. Es necesario que te hagas partícipe, porque realmente hay algo mejor, pero vívelo con nosotros. Hay algo mejor, créelo con nosotros, constrúyelo con nosotros. Dios tiene algo mejor de lo que puedes imaginar, pedir o soñar. Hay algo mejor para su pueblo, porque hemos sido llamados para algo único, escogidos como pueblo santo, para llevar esperanza al mundo, para vivir de gloria en gloria, transformados a su imagen cada día más, hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo, el varón perfecto. A eso somos llamados. Nueva Vida, no hay nada mejor que vivir en su presencia, que hacernos partícipes de su plan, que estar en medio de su pueblo, donde juntos podemos orar y decir como Pablo en su oración de Efesios 3:20-21, dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la oración de Pablo. Quiero invitarlo a que se pongan de pie con nosotros. Como les decía, el enemigo siempre va a tratar de desviarnos de la verdad. Tratará de hacernos creer que lo que hacemos no cuenta, que no importa, que no cambia nada si obedeces, si no, si eres parte o no eres parte, que no cambia nada si participas o no. Pero el llamado que Dios te hace es claro. Sé parte de su pueblo. Sé parte de su familia. Vive una vida con propósito. El propósito de tu vida es reflejar a Dios. Todo el que crea que su vida no es importante se equivoca. Se equivoca. Eres amado por Dios. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios prohíbe las imágenes? Ustedes han leído esos textos que no hagan imagen, que no hagan nada, y después ellos hicieron un templo. ¿Se ha puesto a pensar que quizá el templo de Dios, y en el Nuevo Testamento vemos que nosotros somos el templo, pero si vamos también a ver el Antiguo Testamento, se han puesto a pensar que quizás mientras nosotros tratamos de construir templos para que Él viva, en realidad Él es quien construyó un templo para nosotros. Él construyó este universo, nuestro planeta, para que vivamos en Él. Y en ese templo que Él construyó puso su imagen, que somos tú y yo. Si tú has pensado que no eres importante ante Dios, piénsalo de nuevo, porque eres imagen de Dios, su representante. Seas quien seas, estés donde estés, no importa qué errores hayas cometido, no importa lo que tu corazón te dice en este momento, cómo te sientes, eres imagen de Dios. Eres su hijo, eres su creación. Él te ama y Él te llama. Sé parte de su pueblo, porque no hay nada mejor para ti que estar en la casa del Señor, en su presencia, y comprender que Él es tu Dios. Nunca te dejará, nunca te abandonará. No importa lo que esté ocurriendo, si anda en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Eso dice la palabra. Créelo hoy. Tu Dios está contigo. Tu Dios nunca te abandonará. Nunca te abandonará. Y si estás aquí, es la primera vez que escuchas hablar de Jesús y quieres conocerlo más, entregarle tu vida, volver a Él, si te ha alejado, puedes hacerlo hoy.
Puedes decírselo. Hoy hay perdón para todos, hay reconciliación para todos. Solo tienes que creer, solo tienes que decirlo en oración. Solo tienes que decirle que te equivocaste, que te alejaste, pero que quieres volver a Él, que quieres volver a Él, que quieres seguirlo. Y hoy es tiempo de tomar esa decisión, la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y si deseas, hoy día lo puedes hacer diciéndose. Y si no sabes qué decirle o cómo decirle, te vamos a ayudar y vamos a hacer una oración juntos. Y voy a invitar a toda la iglesia que a una sola voz, como una familia, acompañemos a los que oran por primera vez, a los que quieren decirle al Señor: vuelvo a ti, Señor. Señor, creo en ti, te entrego mi vida, te doy mi corazón, quiero un cambio, quiero un antes y un después yo también. Si tú quieres hacer eso, dile conmigo al Señor, dile: Señor Jesús, quiero conocerte, quiero entregarte mi vida. Gracias por la cruz, gracias por recibirme como parte de tu familia y hacer de mí un hijo, un heredero. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Hoy te entrego mi vida, mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador. A partir de hoy voy a seguirte y seré parte de tu pueblo, de tus hijos, un representante tuyo, en el nombre de Jesús. Y podemos decir todo un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor, porque nuestro Dios sigue llamando, sigue restaurando, perdonando, consolando, haciendo discípulos, incluyendo a todo el que quiere en su pueblo. Gracias, Señor.